Bueno, hoy le puse de título en esta mañana, comportándonos como Jesús, comportándonos como Jesús. Y quería hacerles una preguntita primero, ¿no? ¿Quién no ha tenido un bebé en brazos, no? Un bebé en brazos. Yo pienso que la mayoría, yo pienso que todos han tenido alguna vez un bebé pequeño en brazos, ¿sí? Tal vez recuerda un hijo suyo, un nieto, un sobrino, algún bebé siempre ha estado en sus bracitos. Y cuando se le ha tomado, algunos también veo que por ahí van a tener ya pronto un bebé. Yo digo, usted cuando ha tomado un bebé en brazos, ¿qué es lo que se le viene a su corazón, no? Tal vez de pronto un sentimiento de ternura, de pronto para cuidarle, de pronto cuidarle, ¿no? Protegerle de que no se caiga, ¿no? ¿A cuántos tal vez, la primera vez que tal vez yo tomé igual a mis hijas en mis brazos, puede ser, o sea, uno tiene el recelo de que se caiga, ¿no? El miedo de que se caiga, ¿sí? Imagínense, ¿no? Todo eso, tenemos ese cuidado, ¿no? Y el tema de hoy habla justamente, dice, comportándonos como Jesús. Y hoy veremos cómo comportarnos y cómo comportarnos, cómo nos enseña sobre todo el amor. Vamos a estar hablando del amor. Y hoy vamos a estar viendo acá, si usted puede abrir su Biblia, vamos a abrir en 1 Corintios 13:5, la parte A, ¿no? Entonces vamos a estar leyendo hoy 1 Corintios 13:5, la parte A. Ya. El verso dice completo, ¿no? Es largo el versículo, ¿no? Pero uniendo la primera parte dice, ¿no? El amor no se comporta con rudeza, dice, ¿no? El amor no se comporta con rudeza. Eso dice en la NBI, el amor no se comporta con rudeza. Y entonces, al hablar de cerca del amor que no se comporta con rudeza, miremos, ¿no? Cómo, y quisiera hacer un poquito, ¿no? El primer punto sería, luchando contra la división. ¿Cómo no comportarnos con rudeza? Es luchando contra la división. ¿Y por qué digo esto, no? Porque 1 Corintios 12:25 dice un verso, ¿no? A fin de que no haya división en el cuerpo, sino que sus miembros se preocupen por igual unos por otros. Entonces, quisiera un ratito, ¿no? Somos un solo cuerpo. Y Pablo en el capítulo 12 hace un énfasis a que la iglesia es un solo cuerpo. Quisiera que volvamos un poquito atrás, antes del capítulo 13. Yo estaba preparando esto, ¿no? Y tuve que leer un poquito antes, ¿no? Para ver cuál era la situación de la iglesia de Corintios. ¿Cuál era la situación de la iglesia de Corintios? Entonces, Pablo en el capítulo 12 hace un énfasis en que la iglesia es un solo cuerpo, ¿sí? Y este mensaje en sí está justamente dirigido a una iglesia, que en este caso era la iglesia de Corintios. ¿Y cuál era la situación que estaban viviendo tal vez en la iglesia mismo? Era de que su comportamiento se estaba manifestando con rudeza. ¿Qué es algo rudo, no? Tal vez una pregunta. O algo rudo. De pronto se le viene a la idea una lija, tal vez una piedra. Y justamente el comportamiento que ellos estaban teniendo era con rudeza. Y por eso que, como les digo en el capítulo 12, Pablo hace un énfasis en que la iglesia es un solo cuerpo. Y justamente ahí dice, ¿no? En 1 Corintios 12:25, volviendo un ratito, dice, a fin de que no haya división en el cuerpo, sino que sus miembros se preocupen por igual unos de otros. Entonces, ¿cómo yo no me comporto con rudeza o el amor no se comporta con rudeza? Pablo dice, luchando contra la división. ¿Por qué? Porque en este caso, en la iglesia de Corintios, había una situación que se estaba viviendo, ¿no? Y eso menciona en el capítulo 1, por ejemplo, dice, ¿no? Capítulo 1, versículo 12, dice que muchos decían en la iglesia, decían, yo soy de Pablo, decía uno, ¿no? Yo sigo a Apolos, decía otro. Otro decía, yo sigo a Cefas. Y otro decía, yo sigo a Cristo, ¿no? Yo sigo a Cristo. Entonces, ¿cómo estaban comportándose de pronto entre los hermanos de la iglesia con rudeza? Era de que estaba viendo lo que Pablo dice, división. Y justamente, 1 Corintios 12:25, él quiere, ¿no? Resolver este problema que estaba presentándose en la iglesia de Corinto, que era justamente... Y él quiere que la iglesia entienda que debe luchar contra la división. Y eso es lo que dice 1 Corintios 12:25. A fin de que no haya división, dice, en el cuerpo. ¿Sí? Ahora pensemos en un cuerpo, ¿no? La iglesia es un cuerpo. La iglesia es como nuestro cuerpo físico, la comparación que Pablo hace en todo el capítulo 12, ¿no? Todo el capítulo 12 habla justamente del cuerpo como físicamente, dice, un dedo necesita de la mano, un pie necesita de la cabeza. O sea, no podemos
pensar en que uno puede estar separado de otro. Entonces, el problema tal vez que podemos ver en la iglesia de Corintios era de que había división, había división. Y esta división, que era lo que estaba llevando a que se comporten con rudeza los unos con los otros. Entonces Pablo lo que quiere es evitar y de alguna forma sanar esta situación, ¿no? De que se estaban comportando con rudeza. Y el primer punto de lo que les está diciendo Pablo es que deben hacerlo luchando contra la división. Por eso Pablo dice, ¿no? A fin de que no haya división en el cuerpo, dice, sino que sus miembros se preocupen por igual los unos por los otros, ¿no? Eso es la forma en que nosotros no nos comportamos con rudeza, como el amor. El amor no se comporta con rudeza, es luchando contra la división. Luego, ¿cómo también no nos vamos a comportar con rudeza? Dice, preocupándose los unos por los otros, ¿no? Preocupándose los unos por los otros. El amor viene de la raíz griega agapao, ¿sí? La palabra amor viene de la raíz griega agapao. ¿Y qué es agapao? Es la preocupación por el bienestar de la otra persona, ¿sí? Entonces nosotros cuando vemos aquí la palabra amor en el caso de Primera de Corintios, ¿no? 13, estamos viendo que cuando dice amor siempre está diciendo, es una preocupación por el bienestar de la otra persona. Es una preocupación por el bienestar de la otra persona. Pero, y eso por ejemplo, si usted puede ver un momentito más atrás, en el verso 25, como estábamos leyendo, dice eso, ¿no? Dice, primero, a fin de que no haya división en el cuerpo. Entonces, luchamos contra la división. Y luego dice, sino que sus miembros se preocupen por igual unos por otros. Esa es una forma también en que no nos comportamos con rudeza. Es decir, el amor da el ejemplo de que no se comporta con rudeza y nosotros también no vamos a comportarnos con rudeza cuando nos preocupamos los unos por los otros. Eso es el amor, esa palabrita que está ahí escrita, ¿no? De pronto para nosotros eso no es tan sencillo, ¿no? O tal vez nosotros lo resumimos solo con una palabra, amor es para todo, ¿no? Yo amo las plantas, yo amo a un perrito, yo amo a mi papá, es una sola palabra. Pero en este caso Pablo lo que dice está aquí usando una palabrita especial que viene de la raíz griega agapao, que es una preocupación por el bienestar de la otra persona. Entonces, el amor, dice, no se comporta con rudeza. Es decir, el amor cuando se preocupa los unos por los otros, cuando lucha contra la división, justamente no se está comportando con rudeza, ¿sí? El amor no se preocupa, no se preocupa por los demás, se preocupa por la situación de las demás personas, ¿ya? Entonces, ese es otro punto, preocupándose los unos por los otros. Ahí podemos decir que el amor no se comporta con rudeza. Y luego también dice, sirviendo con las capacidades dadas por Dios, sirviendo con las capacidades dadas por Dios. Entonces, como les digo, volviendo un poquito, leyendo inclusive todo lo que es la carta, porque es una sola carta, ¿no? Nosotros estamos tal vez enfocándonos en el pequeño verso que dice, no se comporta con rudeza, refiriéndose al amor, pero tendremos que volver un poquito más antes también a leer toda la carta de Corintios, y ahí también hace, ¿no?, el énfasis de que el amor no se comporta con rudeza cuando está sirviendo con las capacidades dadas por Dios. Y justamente ahí menciona, ¿no?, en 1 Corintios 12, del 28 al 31, hay una serie de formas en las cuales los hermanos tienen la capacidad de servir, ¿no? Dice, muchos eran apóstoles, profetas, maestros, otros ayudan, otros sanan, otros ministran, etcétera, ¿no? Pero todos sirven, todos sirven. Entonces, esa también es la forma en que también nosotros podemos luchar contra nuestro comportamiento con rudeza, es justamente sirviendo con las capacidades dadas por Dios. Entonces, yo digo, ¿no?, pensando en lo que dice, el amor no se comporta con rudeza. Pensemos en eso, dice, estoy siendo rudo y no me comporto como Jesús cuando en mi corazón, por ejemplo, ¿no?, escojo a uno sobre otro. ¿Qué era lo que pasaba con la iglesia de Corintios? Porque muchos estaban diciendo, ¿no?, yo soy de Apolos, yo sigo a Cefas, ¿no? Otros decían, yo soy de Cristo, yo soy de Pablo, ¿no? Entonces, ese era el comportamiento que tal vez Pablo quiere corregir, un comportamiento con rudeza, un comportamiento, en este caso, en el trato entre los unos, y en este caso, escogiendo a uno sobre otro, ¿no?, que era el problema de la iglesia aquí en este caso, ¿no? Puede ser
estoy siendo rudo y no me comporto como Jesús cuando en mi corazón escojo uno sobre otro, sea por su capacidad, dones, carismas o porque me conviene. Es lo que Jesús no hace. Eso no hace Jesús. Y yo estaba pensando en una cita, ¿no? En Marcos 13, desde el 35, Marcos 13, 35, si usted lo puede leer tal vez o de pronto solamente le hago una breve descripción. Marcos 13, 35 dice, es la petición de Jacobo y Juan. No sé si usted recuerda estos dos discípulos de Jesús. Cuando estos dos, dice, ellos quisieron que Jesús los escogiera, ¿sí? Los escogiera. Vamos a ver si podemos abrir Marcos 13 desde el 35. Vamos a estar leyendo un poquito. Marcos 13. No, perdón. Marcos 10 del 35 al 45 es toda la historia, ¿no? Y leemos un poquito lo que dice. La petición de Jacobo y Juan, dice. Se le acercaron Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, y le dijeron, Maestro, queremos que nos concedas lo que te vamos a pedir. ¿Qué quieren que haga por ustedes? Le dijo Jesús. Concédenos que en tu glorioso reino uno de nosotros se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. ¿No saben lo que están pidiendo? Les replicó Jesús. ¿Pueden acaso beber el trago amargo de la copa que yo bebo? ¿O pasar por la prueba del bautismo con el que voy a ser probado? El 39 dice, sí podemos. Ustedes beberán de la copa que yo bebo, les respondió Jesús, y pasarán por la prueba del bautismo con el que voy a ser probado. Pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me corresponde a mí concederlo. Eso ya está decidido. Los otros 10 al oír la conversación se indignaron contra Jacobo y Juan. Así que Jesús los llamó y les dijo, como ustedes saben, los que se consideran jefes de las naciones oprimen a los súbditos y a los altos oficiales, y los altos oficiales abusan de su autoridad. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor. Y el que quiera ser el primero debe ser el esclavo de todos. Porque ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Esta era la petición de Jacobo y Juan. Ellos quisieron que Jesús escogiera, es decir, que actuara con rudeza, o sea, porque les estaba diciendo, escógenos a nosotros dos sobre los 10 para ponernos en un lugar alto, ¿no? Ellos quisieron que Jesús escogiera, pero en el verso 42 era como que Jesús les decía, vengan mijines, ¿no? Como es la palabra ahora de moda. Vengan mijines, les dijo en este caso a Jacobo y a Juan, ¿no? Y les puso la comparación. Los jefes, dice, tratan con dureza, pero entre ustedes no debe ser así porque son un cuerpo. Entonces, ¿qué era lo que estábamos viendo, no? Jesús quería también enseñarles que Él no se estaba comportando con rudeza en este caso, al tratar de escoger, al de alguna forma dividir al grupo de apóstoles que estaban formándose ahí, ¿no? Y Jesús les dice, no debe ser así porque son un cuerpo, ¿no? Entonces, la lección es el actuar, comportarme con el amor ágape. Esto también me llevará a ser un servidor, ¿no? Entonces, sirviendo con las capacidades dadas por Dios, eso es lo que Jesús nos da aquí el ejemplo, y sobre todo en el 10:45 dice, porque el Hijo del Hombre no vino para que les sirvan, dice, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces, yo no voy a actuar con rudeza cuando primero lucho contra la división, ¿sí? Hablando de la iglesia, hablando de la situación que estaban viviendo en este caso los hermanos de Corintios, también preocupándonos los unos por los otros con ese amor ágape de aquí que nos menciona Pablo y que nos menciona la Biblia, y también sirviendo con las capacidades dadas por Dios, ¿no? Es la forma en que el amor no se comporta con rudeza. Y en el segundo punto, vamos a ver ahora en la versión Reina Valera, comportándonos como Jesús. El amor, dice, no hace nada indebido en la Reina Valera, ¿no? En la 1960.
no hace nada indebido. O en la versión también 1977 dice indecoroso, lo menciona como una palabra también. El amor no hace nada indebido, no hace nada indecoroso, ¿no? Pablo da instrucciones en esta carta también respecto a la cena del Señor, y también eso es un punto que también tal vez no sé si lo pensamos, ¿no? Y al leer, como les digo, al preparar esto, tuve que ir un poquito más antes a leer las páginas de lo que es Primera de Corintios, un poquito antes, para ver cuál era el problema de lo que estaba pasando. O sea, ¿por qué Pablo comenzó a mencionar el tema acerca del amor, ¿no? O sea, ¿qué significaba? O sea, ¿en dónde debía entrar el amor en cuanto a la vida de la iglesia, ¿no? Y entonces, aquí justamente, como menciona en la Reina Valera, el amor dice, no hace nada indebido. En cierta forma, había algo indebido que estaba haciendo la iglesia de Corintios. Y en Primera de Corintios del 11, del 17 al 22, menciona, es el relato sobre la cena del Señor, ¿no? Hace una descripción justamente aquí de un comportamiento indebido que estaban teniendo en la cena del Señor. Y quisiera leerles del versículo número 17 al 22. ¿Cuál era el problema también que tenían acá en esta iglesia, no? Dice en 1 Corintios 11, del 17 al 22, dice, al darles las siguientes instrucciones, no puedo elogiarles, ya que sus reuniones traen más perjuicio que beneficio. En primer lugar, oigo decir que cuando se reúnen como iglesia, hay divisiones entre ustedes, y hasta cierto punto lo creo. Sin duda, tiene que haber grupos sectarios entre ustedes, para que se demuestre quiénes cuentan con la aprobación de Dios. De hecho, cuando se reúnen, ya no es para comer la cena del Señor, porque cada uno se adelanta a comer su propia cena, de manera que unos se quedan con hambre mientras otros se emborrachan. ¿Acaso no tienen casas donde comer y beber? ¿O qué menosprecian a la iglesia de Dios y quieren avergonzar a los que no tienen nada? ¿Qué les diré? ¿Voy a elogiarles por esto? Claro que no, dice Pablo, ¿no? Entonces, algo que estaba pasando aquí, ¿no? Era de que estaban menospreciando en este caso, estaban actuando de manera indebida, ¿no? Indebida, de manera indecorosa, aún en el momento de la cena del Señor. Por eso es que Pablo pasa al capítulo 13 a corregir todo esto, porque estas cartas lo que trataba era de corregir, ¿no? Trataba de alguna forma enderezar la vida de la iglesia. Entonces, a Dios le duele que menospreciemos la iglesia de Dios, y justamente en el versículo número 22 de acá, en el 1 de Corintios 11, 22 dice, ¿no? ¿Acaso no tienen casas donde comer y beber? ¿O es que menosprecian a la iglesia de Dios? Entonces, el amor no hace nada indebido, así como vimos, ¿no? Que el amor en este caso no hace nada, no actúa con rudeza, no hace nada indebido o no hace nada indecoroso. Muchas veces la iglesia aquí estaba, ¿no? Actuando de manera indebida en el momento de la cena del Señor, ¿sí? Estaban, como aquí dice, estaban haciendo lo que ellos querían, estaban actuando mal, ¿no? Estaban menospreciando aún la cena del Señor. Vamos a ver si pasa la próxima para ver el primer punto, ¿no? ¿Qué es lo que sucedió? Pablo da instrucciones respecto a la cena del Señor, y justamente desde el versículo número 23 del capítulo 11 dice, ¿no? Yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche que fue traicionado, tomó pan. Después de dar gracias, lo partió y dijo, este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga, ¿no? Y ahí dice, por lo tanto, cualquiera que coma el pan o beba de la copa del Señor de manera indigna. Entonces, en este verso dice, ¿no? Por lo tanto, cualquiera que coma el pan o beba de la copa del Señor de manera indigna, será culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Entonces, el amor no hace nada indebido. Ahí como menciona, ahí se menciona esa palabrita, indigna, ¿no? De alguna forma, los hermanos estaban reuniéndose como cristianos, estaban teniendo la cena del Señor, pero lo estaban haciendo de una manera indigna. Estaban reuniéndose más bien para comer, dice, o sea, estaban llegando solo a comer, ¿no? Porque en cierta forma
era un acontecimiento que reunía a la gente a comer, se reunían la gente a comer, había una comida, ¿no? Era más o menos como un almuerzo, digamos, y parte de ese almuerzo había lo que es un momento en que se recordaba lo que hizo Jesús al tomar el pan, al partir el pan, simbolizando su cuerpo, y también al tomar el vino, simbolizando la sangre. Y eso era una ceremonia que era muy importante para la iglesia. Pero ¿qué era lo que pasaba con los hermanos? Estaban menospreciando este acto, estaban tomándolo como decir, como una comida, y muchos aún llegaron a emborracharse, imagínense, llegaron solamente a pensar en comer. Entonces, eso es lo que Pablo quería corregir con esto, con esta carta, en este caso al llegar y hablar del tema del amor. El amor no hace nada indebido, dice, o sea, su comportamiento en este caso no va a ser nada indebido en el momento en que estén pensando en la cena del Señor. ¿Qué era lo que pasaba? La iglesia olvidó el significado de la cena del Señor. La iglesia olvidó el significado de la cena del Señor. Entonces, hay una situación, ¿no? Y tal vez, ¿no? ¿Qué debo hacer en este caso cuando yo tomo la cena del Señor? Normalmente, cuando estábamos en otra situación acá en la iglesia Puente, siempre el primer domingo del mes se tomaba la cena del Señor, ¿sí? Para los que recuerdan, ¿no? Pero en este caso la iglesia olvidó el significado sobre todo de la cena del Señor. Y ahora, ¿qué es lo que yo debo hacer? Es tomar la cena del Señor pensando. Por eso Pablo luego menciona eso, ¿no? Y luego dice, pensando que nomás, en que soy perdonado y en que Jesús pagó el precio por mis pecados. Eso es la forma en que de pronto Pablo les estaba diciendo cómo deben tomar la Santa Cena, ¿no? Y justamente el amor no hace nada indebido. O sea, el amor de alguna forma les va a limitar a que actúen de esa forma, tomando ligeramente la cena del Señor como estaba ahí, ¿no? La iglesia olvidó el significado de la cena del Señor. También la iglesia olvidó lo que hizo Jesús en la cruz por ellos. La iglesia olvidó lo que hizo Jesús en la cruz por ellos. Y tal vez oyendo hoy la canción también, muchas veces las canciones nos ayudan a reflexionar lo que hizo Jesús por nosotros, lo que de alguna forma tal vez tenemos la salvación como algo que tal vez nosotros ya la tenemos, pero que a Jesús le costó el precio de su propia vida. La iglesia olvidó lo que hizo Jesús en la cruz. 1 Corintios 15, del 1 al 4. Si podemos ir una página más adelante, eso quisiera que vayamos a 1 Corintios 15, del 1 al 4, donde se menciona, ¿no? Dice Pablo, ahora hermanos, quiero recordarles el Evangelio, dice. Y ahí empieza con una palabrita, ¿no? Dice, ahora hermanos, quiero recordarles. ¿Por qué quería hacerles recordar el Evangelio? ¿Qué era lo que pasaba? Tal vez se habían olvidado. Se habían olvidado, ¿no? Como ahí dice, quiero recordarles del Evangelio que les prediqué, el mismo que recibieron y en el cual se mantienen firmes. Mediante este Evangelio son salvos, si se aferran a la palabra que les prediqué. De otro modo habrán creído en vano. Porque ante todo esto les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí. ¿Qué es lo que recibió, no? Que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras. Que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras, ¿no? Entonces pensemos en esto. ¿Qué es lo que se habían olvidado? Que Cristo, es decir, Cristo es la palabra ungido en griego, ¿no? En este caso, es la palabra Cristo significa ungido. Cristo murió por nuestros pecados, como dice el versículo 3. Se olvidaron de que Cristo fue sepultado según las Escrituras, ¿no? Y también como luego dice que resucitó al tercer día, ¿no? Se olvidaron de que Cristo, el Mesías, resucitó al tercer día. Una pregunta, ¿no? ¿Qué tan fácil nos olvidamos de las bendiciones del Señor muchas veces, ¿no? Tal vez la iglesia se olvidó del significado de la cena del Señor, se olvidó de lo que había hecho Cristo, y a veces digo en este caso, pero nosotros, ¿qué tan fácil? A veces nos olvidamos de las bendiciones del Señor. Y Salmos 103 es un verso que dice, es algo muy bonito, Salmos 103, 2 dice, el salmista dice, alaba, alma mía, dice, al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios, ¿no? Salmos 103, verso 2. Entonces, muchas veces la iglesia se olvidó de lo que hizo Jesús en la cruz y de pronto usted y yo, digo, también
hemos recibido la salvación por fe. Y cuando hemos recibido la salvación por fe, no vamos a hacer nada indecoroso como en este caso, no, nada indebido, que era como tal vez olvidarnos de lo que hizo Jesús en la cruz, olvidarnos lo que hizo Jesús en la cruz por cada uno de nosotros. Y en esta mañana también, o sea, si de pronto usted ha oído antes que Jesús murió en la cruz por sus pecados, tal vez hoy es el tiempo tal vez de recordar nuevamente eso, que Jesús hace 2000 años dio su vida, entregó su vida en la cruz por cada uno de nosotros. Yo estaba buscando un video tal vez para ponerlo en este momento con una canción, pero muchas veces, a veces nos hace solo recordar en ese momento, ¿no? Tal vez ver el sufrimiento, pero y aún los videos expresan todo lo que Jesús pasó cuando Él murió en la cruz. Y realmente eso es algo que yo digo, ni un video no puede mostrarnos todo lo que pasó, pero cada uno de nosotros recordemos, tal vez en esta mañana, ¿no? Que Jesús murió por nuestros pecados. Usted que tal vez ha oído el Evangelio, recuerde que Jesús murió por sus pecados, así como murió por mis pecados, que fue sepultado según las Escrituras, como dice, y que resucitó al tercer día, ¿sí? Así como cantamos y nos hace acuerdo, también la cena del Señor, ese era el significado, ¿no? De que recordemos todo eso. La mejor manera de comportarnos como Jesús es con nuestro agradecimiento también. Pablo eso habla, ¿no? En 1 Corintios 1:4 dice, siempre doy gracias a Dios por ustedes, pues Él en Cristo Jesús les ha dado su gracia, ¿no? Les ha dado su gracia. Entonces, Pablo también de alguna forma daba gracias por los hermanos, ¿no? Porque habían recibido la salvación también, porque los hermanos de la iglesia de Corintios eran cristianos, habían escuchado el Evangelio, habían nacido de nuevo, ¿no? Pero se habían olvidado de lo que de pronto ellos habían recibido, la salvación, la gracia de Dios para sus vidas. Y eso es lo que Pablo quiere decirles a través de esto, ¿no? O sea, si ustedes de alguna forma son guiados por el amor, nos estamos comportándonos como Jesús, guiados por el amor, vamos en este caso a recordar lo que Él hizo en la cruz y vamos a portarnos de una manera correcta. Como ahí dice, el amor no hace nada indebido, no hace nada indecoroso, ¿no? Porque Dios es el que nos amó y Él planificó todo para usted y para mí, para que usted y yo estemos hoy aquí y otros conozcan a Jesús. Entonces, Pablo también manda a examinarnos antes de tomar la cena del Señor, como está en 1 Corintios 11:28. Justamente ahí dice, ¿no? Así que cada uno debe examinarse. Y esta palabrita, examinarse, yo pienso que es muy importante, ¿no? ¿Qué es examinarse? Es mirarse a uno mismo, mirarse a uno mismo. Es como dice el Salmo 139:24, dice el salmista, dice, examíname, oh Dios, y sondea mi corazón. Salmo 139:24. Examíname, oh Dios, y sondea mi corazón. Ponme a prueba y sondea mis pensamientos, ¿no? Eso es lo que dice Salmo 139:24. Yo digo, a veces sería bueno tener la cena del Señor cada día que nos reunamos. Y eso es lo que hacía la iglesia normalmente, en este caso. Siempre que se reunían, tenían la cena del Señor. Yo pienso que eso les ayudaba ¿a qué? O sea, a recordar lo que Jesús hizo por ellos, ¿no? Porque nos olvidamos a veces. Somos de una memoria que se nos olvida. A veces lo bueno se nos olvida, pero a veces lo malo permanece. No sé si les ha pasado eso, ¿no? Pero justamente lo que Pablo quiere hacernos acordar es, recordarnos en esta mañana, es que el amor no hace nada indebido, ¿no? Como ahí dice, no olvidar el significado de la cena del Señor, sobre todo no olvidarnos lo que Jesús hizo. Y antes de alguna forma, como ellos tenían esa ceremonia, pensar nosotros, ¿no? También cuando algún momento Dios nos permita tener nuevamente la cena del Señor aquí, tal vez volver nuevamente a examinarnos, pero siempre deberíamos de examinarnos, siempre deberíamos de estar pidiendo esa oración que decía el salmista, examíname, oh Dios, y sondea mi corazón, ponme a prueba y sondea mis pensamientos. Pero como el amor, vemos, no se comporta con rudeza, el amor tampoco hace nada indebido o indecoroso, pero también el amor prepara. Y esto también vamos a verlo en este punto 3, ¿no? El amor prepara. Y estaba pensando en los padres en este caso, ¿no? Que han tenido o tienen una hija, ¿no? Y no sé, los padres que tienen una hija, piensen, ¿no? Tal vez, ¿qué es lo que quiero que piense? En el día en que esa hija se va a casar, ¿sí? Piense. No sé si ha pensado tal vez en el día en que esa hija
que usted tiene a su lado se va a casar, ¿no? Se va a casar. El amor prepara. ¿Y qué es lo que vamos a ver en este tercer punto? El amor prepara. Pablo tenía una hija a la cual estaba preparando para el día de su matrimonio. Y esa hija era la iglesia, ¿no? Entonces, no sé si había pensado en eso. Vamos a esperar que pase. Ahí vemos a la novia, ¿no? Ahí vemos a la novia, vemos a Jesús. Pablo tenía una hija, en cierta forma, entre comillas, no vaya a pensar de dónde sacó el hermano y ya en el Carchi enseñan eso. No, Pablo no es que tenía una hija, sino estamos hablando en un sentido simbólico de que Pablo tenía una hija a la cual le estaba preparando para el día de su matrimonio. Y esa hija es la iglesia, ¿no? Todo lo que Pablo escribe, todo lo que Pablo aconseja, llama la atención, llora, vigila, ¿es por qué? Porque Pablo ama a la iglesia, ¿no? Pablo ama a los hermanos de Corinto también. Pablo ama a la iglesia, o sea, entonces Pablo quiere que los hermanos sean preparados y su motivación es la preocupación por el bienestar de la iglesia. O sea, a Pablo le motivaba el amor ágape, que era una preocupación por el estado de los hermanos, o sea, buscando el bienestar de la iglesia, ¿no? En 2 Corintios 11:2 hay un verso que dice, ¿no? El celo que siento por ustedes proviene de Dios, pues los tengo prometidos a un solo esposo, que es Cristo, para presentárselos como una virgen pura. Imagínense, ¿no? Pablo presentando a la iglesia de Corintios como una virgen pura. Vemos la iglesia de Corintios tenía fallas, la iglesia de Corintios tenía muchos problemas graves y otras situaciones que también menciona antes en la carta, que tal vez nos llevaría a otra prédica leer todo eso, ¿no? Pero a pesar de eso, Pablo ama a la iglesia, o sea, y Pablo ama a los hermanos de Corinto, por eso él estaba motivado por el amor, o sea, el amor le motivaba a él justamente a buscar el bienestar de esa iglesia, de su hija, por no decirlo, la novia, porque él dice, no, el celo que siento por ustedes proviene de Dios, pues los tengo prometidos a un solo esposo, que es Cristo, para presentarlos, dice, como una virgen pura. El amor también prepara. Pablo amonesta por amor, porque el amor también amonesta. Y eso en 1 Corintios 1 del 14 al 15 dice, no les escribo esto para avergonzarlos, sino para amonestarlos, dice, ¿no? Pablo amonesta con amor, sino que para amonestarlos como a hijos míos amados, dice, vea. De hecho, aunque tuvieran ustedes miles de tutores en Cristo, padres, sí que no lo tienen muchos, dice, porque mediante el Evangelio yo fui el Padre que los engendró en Cristo Jesús. Entonces estaba pensando, vea, cómo en este caso Pablo se preocupaba, tenía ese amor sincero, ¿no? Entonces yo pensaba, ¿de dónde Pablo aprendió qué es lo que significaba el amor? O sea, ¿quién le habló a Pablo acerca del amor, no? Entonces, pero el Espíritu Santo le mostró cuál es el comportamiento del amor. Y justamente yo digo, eso es lo que ha venido haciendo y seguirá haciendo, amonestando o regañando gentilmente con el objetivo de presentarlos como una novia pura. Ese era el propósito, ¿no? Y esto es para los pastores, aquellos que cuidan el rebaño del Señor, que como Pablo tenemos una muy noble tarea que en momentos parece dura para los pastores. Él mismo termina en 1 Corintios 16:24. Si podríamos leer al final de la carta, 1 Corintios 16:24, si no lo puede leer, Pablo dice ahí, ¿no? Los amo a todos ustedes en Cristo Jesús. Amén. O sea, Pablo al final amaba a la iglesia. O sea, Pablo no les estaba dando solo palo, no castigándoles por el comportamiento, sino que él lo que quería es amonestarles, o sea, rectificar su vida, que ellos estén preparados. Entonces, yo digo, para los pastores justamente esa es la tarea, justamente la tarea de amonestar, de preparar a esa novia, muchas veces de encaminar bien, ¿no? Aunque a veces es una tarea dura, como en este caso Pablo fue aún criticado por muchas personas que aquí mismo, que querían causar una división, que querían portarse con rudeza, tal vez al causar una división, al decir yo soy de Pablo, yo soy de Apolos y todo eso, ¿no? Pero al final de todo eso, Pablo lo que dice en 16:24 en esta primera carta, dice, los amo a todos ustedes en Cristo
Jesús, dice, y amén. Estaba diciendo ahí, los amo con ese amor ágape que se preocupa por los otros, ¿no? Jesucristo ama a la iglesia. ¿Cuál es el amor que nos tiene? Efesios 5:25 da un ejemplo, ¿no? Esposos amen a sus esposas, así como Cristo nos amó, dice, con ese amor que se preocupa, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella, es decir, muriendo por ella. Jesucristo ama a la iglesia, ¿no? Jesús hace lo correcto por la iglesia. Jesús la trata con amor. El esposo que ama a Jesús, y eso ya aplicando a nosotros, el esposo que ama a Jesús, ama a su esposa de la manera correcta, no como el mundo nos enseña, sino con el ejemplo de comportamiento como Jesús. Jesucristo ama a la iglesia también. Pablo ama a la iglesia, Pablo ama a los hermanos, Jesucristo ama a la iglesia. ¿Hasta cuál punto ama a la iglesia también? Que dio su vida por esta novia, por la iglesia. ¿Y que somos nosotros? Somos cada uno de nosotros que en esta mañana hemos podido venir acá y también de pronto nos están viendo a través de otros medios también. El corazón de Pablo ardía en amor por la iglesia, por los hermanos de Corinto. O sea, el corazón de Pablo ardía en amor por la iglesia, por los hermanos de Corinto. Así como el corazón de Jesús ardía en amor por la iglesia también, ¿no? ¿Y quién es la iglesia? La iglesia dice, son los que se arrepienten de sus pecados y los que confían en Cristo como su Salvador y Señor. La iglesia son los que se arrepienten de sus pecados y los que confían en Cristo como su Señor y Salvador. Pablo experimentó ese amor de Jesús mismo, ¿no? Pablo experimentó ese amor de Jesús mismo. Y eso lo demuestra con los hermanos de Corinto. Eso lo demuestra con los hermanos de Corinto. Para ya concluir, el amor nos lleva a buscar la unidad del cuerpo de Cristo. El amor nos lleva a buscar la unidad del cuerpo de Cristo. El amor también nos lleva a servirnos el uno al otro, así como Jesús vino a servir a los demás. El amor no olvida y agradece porque hemos sido salvados por gracia de Dios mediante la fe en Jesucristo al morir por nuestros pecados. No olvida, el amor no olvida. Y amemos a la iglesia que es la novia de Cristo. Y para terminar con un versículo, dice Colosenses 3:14, dice, por encima de todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Entonces, hoy, ¿cómo venimos vestidos? De pronto, Pablo aconseja aquí, vístase también de amor, que es el vínculo perfecto. Amén, que es el vínculo perfecto. Entonces, esa es la forma en que nosotros vamos a estar comportándonos como Jesús. Vamos ahora, le invito a ponerse de pie un ratito en esta mañana. Vamos a ponernos de pie los que podemos acá. Y vamos a hacer una oración, vamos a hacer una oración. Pablo nos amonesta, pero Dios, de alguna forma Jesús, quiere que cada uno de nosotros seamos movidos y caminemos en ese amor. Vamos a cerrar nuestros ojos un momentito y vamos a decir, Señor, queremos agradecerte en esta mañana y hoy te pedimos perdón de comportarnos con rudeza o indebidamente y no preocupándonos por el bienestar de los que son parte del cuerpo de Cristo. Perdón por no comportarnos de una manera debida y tal vez no valorar lo que significa la cena del Señor, tal vez no examinar nuestro corazón muchas veces y también perdón como pastores que no hemos amado a tu novia, la iglesia. Que tu palabra nos anime a seguir tu consejo y pon el temor para volvernos a ti de todo corazón. Oramos a ti en el nombre de Jesús. Amén.